Buenas noches, pastor, y buenas noches con todos. Aló, buenas noches. 8. Desertaron. Somos los salvos, los únicos salvos. Es que creo que hoy hay fútbol, ¿no? Yo entendía, Juan Carlos, esta mañana que había un partido súper importante. Yo dije, uy, eso como que vea, no sé. Yo de fútbol no sé, pero creo que es por eso también. El fútbol no es de Dios, eso no jugó fútbol, no es bíblico el fútbol. Entonces, por ahí partamos, ¿no? No es bíblico. Entonces, a ver, queremos comenzar con esta nueva etapa del Génesis. Dios quiera podamos hacerlo a grosso modo, porque si no, como dijo nuestro pastor Yanda, terminamos en el 2025, 2026 aproximadamente, haciendo cálculos serios. Bueno, nosotros nos quedamos en los primeros 11 capítulos del Génesis que hemos avanzado. Tenemos algo ya estipulado y vemos sobre las fuentes, cómo se formaron y todas estas cositas. Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender que las historias son entretejidas, ¿no? Que se ven bien en la Biblia, pero cuando la podemos estudiar podemos ir separando las fuentes. Dios quiera que los flyers o las fotos que les mandé sobre fuentes las vayan imprimiendo en sus casas y vayan haciendo un trabajo también de fuentes en sus Biblias para ir conversando y que esto no se nos olvide. Qué lindo. Usted me hace de ver siempre. Usted, bien. Muchas gracias, ñaño. Esa es la idea, ¿no? De ir avanzando, ¿no? Ir avanzando un poquito juntos y construyendo un poquito juntos la palabra de Dios. Entonces nos quedamos que en el capítulo 11, ¿sí? En el capítulo 11, si el que tiene las fuentes a la mano, vamos a ver que el capítulo 11, desde el versículo 10 de nuestras Biblias, ¿sí? Va a comenzar una historia, ¿sí? Que es la historia sacerdotal, ¿sí? Si no me equivoco, ¿no? Una historia sacerdotal. Perdón, yavista. Ah, sí, sacerdotal. Una historia sacerdotal. El capítulo 10 en adelante es una historia sacerdotal. Y el 27, ¿sí? El 27 va a terminar con la historia. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Así termina la historia sacerdotal. Y el 28 del versículo 11 hay una perícopa o hay un espacio del 28 al 30 sobre el yavista. Dice, pero Harán murió antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de su mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Miren la posición de la fuente, ¿no? Y a continuación, si nosotros seguimos leyendo sin esa historia, leemos el 27 y leemos el 31 y va a ver que la historia sigue ahí. ¿Sí? Si nosotros leemos el 27, la historia dice, estos son los descendientes de Taré, que engendró a Abraham, a Nacor, y dice, y tomó Taré a Abraham y sus hijos, a Lot, su nieto, hijo de Harán. Esta es la historia que cuenta este grupo. Taré saca a los hijos. ¿Sí? En esta historia es Taré que saca a sus hijos, ¿sí? A su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Acá no hay llamamiento de Dios. Nosotros nos han contado que Dios llamó a Abraham, pero si usted se da cuenta en la historia, lee el versículo 27 del 11 y sigue el 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai la nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán, pero llegaron hasta Harán y habitaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió en Taré en Harán. Esta historia, que a veces se nos pasa por alto, vemos que el que tiene la iniciativa aquí de salir de Ur de los Caldeos no es Abraham, sino es Taré, el papá. ¿Se dan cuenta?
A veces leemos las cosas juntas y parece que fuera una sola historia, pero tienen intenciones. El capítulo 12 es continuación del versículo 30 del 11. ¿Sí? Isaí era estéril y no tenía hijos. Ahora bien, dice, aquí viene el yavista. Ahora bien, Yahweh, Jehová, dice su Biblia. ¿Sí o no? En su Biblia dice Jehová. ¿Sí? Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Esta es la historia que conocemos. La anterior no conocíamos. En tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, y yo te mostraré. Acá es Abraham que lo manda Dios a salir de Ur de los Caldeos. ¿Sí? Y te haré a ti una gran nación y guardaré y te bendeciré grandemente tu nombre y te da. Esa es la historia de Abraham. Comienza el capítulo 12. ¿Estamos? Yo quiero que ustedes lean la Biblia porque si no yo voy a hablar solo y va a ser más cansón. Lo que quiero demostrarles es que son las fuentes. Las fuentes tienen intención. ¿Sí? Ahora, hay muchas personas de cultura de raíz hebrea que dicen o quieren decir o suponen decir que Abraham era judío o que era hebreo. ¿Sí? Yo que trabajo en la línea teológica he tenido discusiones muy fuertes con personas que aman la cultura judía, las raíces, y aún pretenden decir que Adán y toda la gente hablaba hebreo antes de que nazca el pueblo judío, y eso es falso. Ustedes, y me dirá, ¿por qué, pastor, es falso? Sencillamente porque no hay evidencia histórica. Las tablillas, las ostracas, los papiros, los pergaminos más tardíos después del tiempo de Jesús, no hay evidencia en ninguna piedra que se hablaba hebreo. En el tiempo de estos personajes había un protocananeo, un paleohebreo, habían signos y símbolos que no eran palabras completas, sino eran signos ideográficos. Entonces no hay evidencia. Los estratos arqueológicos, cuando uno hace excavaciones, no encuentra en esos estratos, en esos niveles de tierra, no encuentra evidencia de que haya existido una letra, un parlamento o un dialecto hebreo, sino hasta mucho más después, cuando, como la semana pasada, hebreo ya es un apodo, ¿no? En los apirú. Entonces, ¿qué sucede? No hay evidencias. Ahora, al decir que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Babilonia, ¿sí? Mesopotamia como tal, Ur de los Caldeos era un país pagano, más el panteón babilónico. El que puede googlear el panteón babilónico va a entender que ahí había muchos dioses, ¿no? Y se adoraban a todo tipo de dioses y se hacían muchos sacrificios. Y la gente que estaba ahí, como era politeísta, ¿sí? Tenía la capacidad de adorar a muchos dioses. Si decimos, miren, tengamos cuidado, si decimos que Dios, el Dios, nosotros, nuestro Dios, le habló a Abraham en medio de Babilonia, de Ur de los Caldeos, es una evidencia muy, muy fundamental para entender que el Yahweh, ¿sí? Este Dios Yahweh, es diferente al Dios El cananeo, Yahweh, el Dios Yahweh, ya era conocido en el panteón babilónico. Quiere decir que era un Dios más de los tantos miles de dioses que tenía Canaán. Tú vives en un país pagano. Te escucha feo. Vives en un país pagano con 2000 dioses. Uno de los 2000 dioses le dice a uno que se abra y se abrió y salió. Entonces, Abraham no tiene concepción de quién están hablando. El Dios que se va a formar en el proceso de la historia es un Dios que se va mostrando al hombre. En la escritura se va mostrando. Pero si nosotros hacemos real historia y la hacemos tal cual está en la Biblia y hacemos dibujitos como nos gustan hacer imaginariamente las imágenes en nuestras cabezas, para que Abraham haya escuchado la voz de un Dios, tiene que ser un Dios conocido para su cultura o para su línea familiar. Entonces, Abraham va a salir obedeciendo este sentir según, ¿qué? Según el yavista, el sacerdotal habla otra cosa, ¿no? Entonces,
Abraham sale de su parentela, sale de su gente, y en el caminar va a ir entendiendo o se va formando la teología de ese Dios santo y ese Dios puro que llegó a ser. ¿Por qué digo que llegó a ser? Porque hay que entender algo. Uno de los pecados que tenemos nosotros como cristianos es que pensamos que estos hombres de la historia o estos personajes históricos que están en la Biblia como tal, en el texto, más allá que sean real o sean ficticios, porque así hay una línea de judíos que creen que Abraham no existió, que es una cultura más para elevar la capacidad religiosa del pueblo. Pero si fuera el caso real que Abraham hubiera existido, sin duda a mí no me cambia mi fe que Abraham o Abraham no haya existido, Abraham haya o no haya existido, no me cambia la fe, no dependo de la raza babilónica o caldea, como lo dijo más adelante la Biblia, dice, tu padre fue amorreo, tu madre es hetea, así, algo así dice, ¿no? ¿De qué se jactan Israel? De Israel se jacta de ser un linaje puro, donde llaman perros y perras a todos los que no son judíos, los goyim y goyam, ¿no? Los goyim, todos son perros. Entonces, porque se jactan que son linajes puros, ¿no? Cuando uno, no sé si alguien que me pueda desmentir, tú le saludas a un rabino ortodoxo y le dices shalom y ven que no eres judío de verdad, te escupen porque eres perro. Entonces hay cosas que la cultura formó, la religión formó, pero en el caso de acá, Abraham va a salir escuchando la voz de un Dios. No sabe quién es ese Dios. En la historia, él no sabe que es el Dios perfecto. Nosotros vamos a creer que estos personajes bíblicos tenían la capacidad teológica de entender las cosas. Y Abraham no entendía quién era ese Dios. ¿Sí? Mire, nosotros hoy, siglo XXI, después de tener tanto tiempo, aún cada uno cree tener un Dios, y cada uno cree que su Dios le habla, y cada uno, cuando no estudias teología, infierno, cielo, demonios, arcángeles, ese es tu mundo, y esto es realidad, y hablas de eso, y ves eso, y escuchas eso, y sientes eso. Ay, se me pararon los vellos, aquí está el demonio, aquí está el diablo, ¿sí? Porque vivimos en un mundo de ¿qué? De verdad. Ellos también están caminando en su tiempo y en su verdad. Abraham va a salir bajo su concepción histórica que un Dios lo sacó y lo va a llevar ¿a dónde? A Canaán. ¿Sí? Todo el mundo subía a Babilonia. En este caso, este personaje baja a Canaán. Entonces, esas son las cosas que en evidencia científica, histórica, arqueológica, no hay migraciones de arriba hacia abajo. Siempre hay de Canaán, de Egipto, Canaán y todo esto, hasta Babilonia. Pero en este caso, esta historia es especial, ¿no? Es alguien que baja por la media luna fértil de Mesopotamia hasta Egipto. Porque llegó a Egipto, no pasó por Canaán, pero llegó a Egipto. ¿Por qué la media luna fértil de Mesopotamia? Para los que no entendemos un poquito de geografía bíblica. Entre Egipto, que ahí viene Canaán, ¿sí? Hay un desierto. Y las únicas formas para llegar a Babilonia había que ir por medio de ¿qué? De lo que se lo conoce como la media luna fértil de Mesopotamia. En esa región, entre Egipto y Babilonia, hay como una especie de luna, hay como una franja lunar, una especie de óvalo, yo no sé, de circunferencial, que hay islotes, ¿cómo se llama? Hay vegetación, porque de ahí para allá todo está árido. Entonces hay una forma como de oasis, de agua, de lugares donde hay plantación. Entonces todas las personas viajaban por esas partes donde hay vegetación. Porque si cogías directo entre Egipto y Babilonia, te morías en el camino, no había forma de sobrevivir. Y peor, en el caso de Abraham, ¿sí? Abraham es un hombre que tiene muchas vacas, ganado, ¿cómo se llama? Abraham es, ¿cómo se llama lo que tienen ganado? Él es un pastor nómada. Ganadero. ¿Perdón? ¿Ganadero? Sí, es un ganadero. Así es, un ganadero, un pastor nómada. Entonces, la cantidad que consumían esos animales era tan grande que si hubieran pasado por el desierto no hubieran llegado a ninguna parte. Ahora, no eran 4 vacas, ni 3 chivos, ni 2 ovejas, ¿no?
era tan grande que si ustedes han leído un poco el texto, ustedes se van a ver que Abraham y Lot se separan. ¿Por qué se separan Abraham y Lot? ¿Por qué ellos no pueden estar juntos? Porque al lugar que llegan no abastecía para que los pastores de Lot y los pastores de Abraham, que tenían su ganadería, se peleaban por la tierra. Imagínense la cantidad que tienen que separarse para no tener conflicto. Entonces, primero Abraham no era por ahí uno que por ahí sale por ahí a profetizar con una bolsa en la espalda y camina como loco. ¿No? Es un hombre, un personaje que históricamente es un pastor nómada, o seminómada, porque ya se asentaban. La diferencia entre el nómada y el seminómada es que el nómada no paraba. El seminómada es con el ganado. Con el ganado ya tiene uno tiene que asentarse para comerse el fruto, para matar animales, para hacer tiendas, para hacerse ropa, entonces ya es el proceso histórico entre los nómadas y los seminómadas que van a dar a luz, ¿qué? Van a dar a luz al final a los sedentarios, ¿no? Que somos ya las culturas ya tribales. Entonces, asentadas. Entonces, Abraham como tal va a salir con su ganado, con su esposa y con su sobrino Lot, ¿sí? Y según la historia bíblica, yo no sé si más tarde a quién le pasaré el flyer que tenemos aún la semana pasada, sí, tenemos que ver que en el versículo 9 del capítulo 12, ¿sí? Dice que después partió Abraham andando progresivamente hacia el Neguet, pero hubo hambre en el país de Abraham y descendió a Egipto. Aquí va a haber un evento. Un hombre con tantos animales y con tantas pertenencias va a llegar a Egipto, que era la cuna, o era la metrópolis, era la potencia de aquellos tiempos, eran las ciudades de estados, ¿sí? Y sucedió que cuando se acercaban para entrar a Egipto, dijo a su esposa, ¿quién? Abraham. Mira que eres muy hermosa, de hermosa apariencia. Sucederá que cuando los hombres me vean estar contigo, me van a matar por quedarse contigo. Y hacen una alianza o hacen una mentirilla blanca, donde le va a decir que no digas que eres mi esposa, dile que eres mi hermana. ¿Está bien? Entonces Abraham, el hombre de Dios, va a mentir para que no lo maten y va a decir que Saraí es su hermano. Aún es Saraí, no es Sara. Aún no es la patriarca. La matriarca, aún es Saraí la estéril. Y dice el texto, en el versículo 15, el 14, sucedió cuando llegaron Abraham a Egipto, los egipcios vieron que era una mujer hermosa y de gran manera, y la vieron los ministros del faraón, y alabaron ante el faraón, mujer fue llevada a la casa del faraón. Cuando dice el texto que fue llevada a la casa del faraón, no fue a comer, no fue una cena de presentación. El faraón la tomó por mujer. Saraí fue mujer del faraón. Yo no sé aquí los que están casados. ¿Podríamos darle al presidente de la República a nuestras mujeres para que se acuesten con él? Aquí Abraham sí le cede la mujer. Y dice, y Abraham le fue bien por causa de ella. Yo no sé, quizás yo tengo una lectura errada de la Biblia y me perdonan, pero acá en Ecuador le llaman chulo a esas personas que viven de las mujeres. No, así es. Eduardo, tú que tienes un léxico muy folclórico. David, estaba escuchándote y me asalta una pregunta que no sé si de pronto recoge la curiosidad de todos y tiene que ver con la naturaleza del relato. Porque hay autores que sostienen que este relato, o digamos todo el relato,
toda la saga de los patriarcas, todo el ciclo de los patriarcas, no es otra cosa que una ficción. Ellos le llaman que es una ficción genealógica. Por ejemplo, cuando tú estabas hablando... ¿no? Que este personaje es real histórico, porque hay muchas alas de la iglesia, de la cultura hebrea, judía, que dicen que Abraham solamente es eso. Es una Claro, cuestión... de hecho, el nombre Abraham realmente es un título, más que un nombre, ¿no? La otra cosa que me llama la atención de Abraham es que cuando él hace su movimiento migratorio, porque tiene que obviamente subsistir, tiene mucho ganado, el pasto es escaso, el pasto le pertenece al latifundista, vaya pues, el pasto le pertenece al dueño de la tierra. Claro. El ganadero no es dueño de la tierra, él tiene que prestarla o tiene que alquilarla o tiene que soportar la buena voluntad del que se la cede en algún momento. Entonces, él cuando hace esa primera migración, él sube a las montañas de Canaán. Y eso lo ubica él en el norte. Y es interesante que en cambio los otros patriarcas, como son Isaac y Jacob, son de Judá. Por eso hay muchos que sospechan que cuando se teje la historia, cuando la teje Esdras, o cuando la finaliza Esdras, o cuando la concreta Esdras, lo que trata es de fusionar esas tradiciones. Porque a Judá le cuesta trabajo, ya lo dijiste hace un rato, le cuesta trabajo reconocer que su ancestro no es puro. Y para poder en algo paliar o mitigar ese ancestro negativo que tiene, no deja de contar la historia, pero la adorna. De tal manera que dice, sí, ese es mi ancestro, ese fue mi abuelo, ese fue mi papá, ese fue mi tío, ese fue mi primo, pero de esa familia el mejor soy yo. Es más o menos como cuando uno tiene una historia familiar donde está plagado de tíos, primos, sobrinos, etcétera, que uno se avergüenza de ellos, o por lo menos no les tiene tan buena voluntad. Uno dice, sí, momentito, pongamos un punto de orden. Yo soy Castro, pero los otros Castro son diferentes a mí. A ver, yo soy Cordero, pero yo soy Cordero y los demás son lobos. La otra cosa que me llama la atención de Abraham es que, y lo decía un biblista español, y es que esa famosa frase, esa construcción en hebreo, sal de tu casa y tu parentela, también se puede entender como sal de ti. Sal de ti mismo, sal de tu comodidad. Lo que implicaría que si es un personaje ficcionado, la historia como tal de alguien que obedece a Dios para poder a través de él generar un pueblo sí existe. Sino que en ese personaje que no sabemos cómo se llama, se monta una historia. Entonces yo no sé si tú estás de acuerdo en que esta narrativa realmente es una narrativa ficción genealógica, pero que por supuesto no quiere decir que no hay nada de lo cual no podamos aprovecharnos en términos teológicos, o en términos espirituales, o en términos ejemplares. Perfecto. Mira, es que este es un gran problema. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta hablando de este tema de que Abraham entregó a su mujer así de fácil a Faraón, pero eso mismo pasó con Isaac y Rebeca, o sea que no hay tal historia de amor tan precioso que Isaac y Rebeca apenas se vieron y qué bonito, porque eso mismo pasó con ellos. Ya. Para que ustedes... Martita, antes de que explique algo David, porque quiero que él precise. Fíjense que originalmente la señora Sara se llama Sarai. Y hay algunos hebraístas que dicen que el que se llame Sarai implica que ahí se usaba un posesivo, que corresponde a la época patriarcal en el que la mujer podía ser sujeto de cualquier cosa. Es decir, para nosotros es un acto de inmoralidad. Claro. La Biblia lo plantea como un acto de inmoralidad, pero para ellos no era tan inmoral el asunto.
y concuerdo con lo que dice Martita, porque los que hacemos lectura bíblica, sobre todo somos muy románticos para hablar del amor de la pareja y todo lo que ya ustedes saben. La primera referencia es, en la Biblia dice que el amor de fulano a fulana fue así, y así debe ser. Entonces, idealizamos los personajes bíblicos, los convertimos en héroes o heroínas, y no pasa por ahí tampoco, ¿no? Porque los personajes bíblicos son personajes bastante incoherentes. David. Hace tiempo escuché una conferencia de un amigo mío que se llama Tito Corozo, y él daba una conferencia matrimonial, y yo como que un poco le plagié el término. Yo di en la iglesia una charla casi de 6 meses en Linaje, sobre unidos, casados, rejuntados y David Cordero, las historias de los procesos amorosos en Israel. Realmente es duro verlo de nuestra posición hoy, ¿no? Pero en su proceso histórico era normal. No había esa moral como la tenemos ahora, pero en la Biblia ninguna mujer se casó por amor, todas fueron vendidas, ¿sí? Fueron prostituidas por sus padres, pero ese es otro tema que no vamos a tocar acá. Y el tema que está, ¿por qué yo entré leyendo el texto? Porque quería llegar a este punto, ¿no? Quería llegar al punto de Martita, que ha leído, ¿sí? Y tiene una idea concisa de que también le pasó esto a Isaac. Ustedes van a ver una historia, estoy leyendo ahorita en Génesis capítulo 12, del 10 al 20, ¿sí? Donde Abraham y Sarai con el faraón tienen un problema, ¿sí? Y después él se da cuenta que era la mujer y el faraón la deja. Esa historia, otra fuente, que hay un problema, Martita, y bueno que lo entiendas así. La Biblia no fue escrita o inscrita o puesta por escrito, sino por tradición oral. Era tradición oral. Entonces, imagínense, de boca en boca, ¿sí? Y de mano en mano se pierde un elefante. Cada uno le va poniendo el sentido de las cosas y se va a perder, ¿sí? Se va a perder el ejercicio de la transmisión como tal pura. Si usted va a leer, ¿sí? En Génesis 26, del 1 al 14, está la historia de Isaac. ¿Sí? Cuando Isaac va a tener problemas ¿con quién? Isaac va a tener problemas con el rey Abimelech. ¿Sí? Y es con Rebeca. Haga de cuenta, la vieja tenía 80 años cuando dio luz a Isaac. ¿Sí? Isaac, haga de cuenta que tenga 14, 15 años cuando se casó con Rebeca. La vieja tiene 90 y cuánto, 95. Sara tiene 95. En el capítulo, sí, ¿cuál es? Abraham Amibelet. Hay otra historia en el 21. Creo que no me equivoco, ¿no? En el 21-23. Y en Génesis 26 también otra vez Isaac con Abimelech. Esa vieja era munra, pues. Era hermosa, no se le iba la belleza. Munrana. Sí, hay historias que se fueron contadas y al final no sabían quién mismo pasó. Si era con Abraham o era con Isaac, y fueron reeditando las historias y está en la duplicación de historias, pero con personajes diferentes. Tenían una vaga historia que algo pasó con un faraón, sea el faraón de Abraham o sea el faraón de Isaac. Pero, entonces cada grupo le puso la carga a la historia por sus personajes. Entonces tenemos casi 3 historias ahí, 3 eventos de la misma acción en Génesis, y hay que separarlo muy cuidadosamente. Entonces sí hay historias repetidas. Lo que está leyendo usted en Isaac para mí es una historia duplicada, con personajes que no sabían quién era y le pusieron a Isaac. Y después otra vez con Abraham, otra vez Abraham con Abimelech. Imagínense, si ya Abraham tenía 90 años y Abimelech era un rey en el tiempo de Isaac, Abraham tenía 100 y pico de años, y otra vez Sara
guapísima se la quieren llevar. Entonces, o sea, esto ya es el retrato de Grey, ¿cómo se llama? De Dorian Gray. Grey. Claro, el retoque. Entonces, yo quisiera saber, más allá si la historia fuera verdad, qué comía Sara para darles a las mujeres del Ecuador, de México, para que no se envejezcan, evitarle cirugía plástica, porque esa mujer a los 100 y pico de años estaba guapa, codiciado por los faraones. Y ojo, los faraones tenían las mejores mujeres de su lugar, así que esa mujer era bonita, hermosa en gran manera. Entonces, son historias duplicadas. Si nos ponemos a discutir si fue con Abraham o fue con Isaac, para mí son, la cuestión que se dio un caso de eso, ¿sí? Un caso de eso que no se lo ve en la historia como algo inmoral. Porque después que el faraón la usó a Sara, Abraham la coge y la besa y no pasa nada. Y gracias porque me diste ganado y me multiplicaste. Y gracias porque te prostituiste por mí, hemos ganado más riqueza. Entonces, son lecturas que a veces nosotros no queremos darles al texto porque nos parece aberrante. No puede ser el hombre de la fe, el padre de la fe, hacer tremendas aberraciones. Entonces, cuando usted, que es un hombre de Dios, su mujer le monta el cacho, lo traicione, lávela y bésela como Abraham, para que siga bendecido en la tierra. No es así. No es así. Entonces, hay cosas que el texto sí está, y es un texto fuerte, pues es un texto que se maneja en sus líneas culturales, en su tiempo de cultura. Es decir, ahora, creyendo, como dijo Eduardo, que esta historia es real, el personaje es real, ¿sí? El personaje es real y que el personaje es un ser histórico como tal, ¿no? Entonces, va a haber el problema. Entonces, se van a dividir. Si ustedes ven en el relato del capítulo 13, Abraham y Lot se separan. ¿Sí? Abraham y Lot se separan. ¿Y qué sucede? ¿Van a hacer qué? Van a irse uno a la llanura y el otro a las montañas. ¿Sí? En las montañas, ¿sí? En las montañas se queda Abraham. En la llanura se va Lot. Si usted lee detalladamente la historia, ¿sí? Yo quiero molestarles un poco la historia. Vamos a leer las historias por partes. Descendencia de Taré. Yo vuelvo a esto, por favor. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, versículo 11:27. Harán, y Harán engendró a Lot. Sigamos con la historia. Versículo 31. Tomó Taré a Abraham y a su hijo, a Lot su nieto, y a al hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer e hijo de Abraham, y salieron de Ur de los caldeos para ir al país de Canaán, pero llegaron hasta Harán y habitaron allí, y fueron los días de Taré de 205 años, y murió Taré en Harán. Versículo 12, 4b. Si ustedes cogen el 4, después del punto, ese es el párrafo B. Sigamos con la historia. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Sí es que ven mi historia? Versículo 5. Y tomó Harán a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado y las personas que habían conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán entraron. Versículo 6 del capítulo 13. Pero aquella tierra no daba bastos. Mire, no daba bastos para ellos, que habitaban juntos. Pero porque su posesión era mucha y no podían habitar juntos. Versículo 11, literal, fracción B. Partió luego Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Esa es la historia, ¿sí? Y podemos ir leyendo los demás versículos, pero yo quiero que ustedes vean que la historia está intermezclada. Ese es mi afán, esa es mi intención. Mi intención es que se hagan perspicaces en ver las intenciones de los autores. Cada uno va a querer contar
de una parte más mística, otra parte más humana, otra parte más divina, las historias de Abraham y Lot. No sé si tienes algo que acotar hasta aquí, Eduardo, porque yo estoy cogiendo, por no irme a las herejías, a las santas herejías, estoy cogiendo lo más sano de mi repertorio. Así que... Dígala, pastor, dígala. Dígala, usted, porque ya se soy hereje. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de las edades de las personas bíblicas, siempre hay que tener mucho cuidado. Porque en la Biblia generalmente se usa el recurso de la exageración o de la hipérbole o del superlativo. Para nosotros en el mundo actual, una exageración es eso. Una exageración tiene el sentido de que se ha inventado algo falso, ¿no? O que se le está añadiendo alguna falsedad a una historia real. Pero en el lenguaje bíblico, la exageración, la hipérbole o el usar un superlativo es una cuestión normal. Tiene un mensaje profundo. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando David estuvo trabajando el tema de los patriarcas que tenían 900 años, 800, 600, y por último creo que el ultimito tenía como 140, ¿no? En primer lugar, ninguno completó los 1000 años. Y en orden decreciente, cada vez fueron cumpliendo menos. ¿Se fijaron en eso? Nadie cumplió 1000, nadie llegó a los 1000. Pero no solamente eso, sino que en orden decreciente fueron cumpliendo cada vez menos. Eso significa que no llegaron a la completud, no llegaron a tener esa relación tan perfecta, profunda como Dios establece. Y cuando van decreciendo en edades, significa que entonces esa relación ya no es tan óptima como antes. Por eso sí me parece interesante cuando se habla de las capas redaccionales. Hay obviamente un redactor de tipo sacerdotal al que le interesa poner ese marco teológico, el de la pureza, el de la pulcritud, el de la perfección absoluta, y el que no llega queda desamparado de Dios, y el que no llega queda, no es santo, ¿no? En el sentido de que no es alguien designado por Dios para algo. Entonces, no podemos nosotros caer en el error de que cada vez que aparece un número 95, por ejemplo, la pregunta sería, no sé si es la ciencia de la, bueno, sabemos que es la arqueología, pero también creo que eso se encarga la antropología, ¿verdad, doctor Márquez? Creo que sí, la antropología. Javier, ¿no? De hecho, hay estudios que establecen que el hombre bíblico habrá llegado a los 30 y pico años de edad en el mejor de los casos. Y el más longevo por ahí tenía como 60. Así que ni soñar con que tenía 100, 200, 900 y tantos, ¿no? Más bien el mensaje teológico es que el que tiene más edad, no en el sentido biológico o cronológico, es el que ha desarrollado una mayor relación o una mayor, o tiene una relación más profunda con Dios. Eso quería mencionar. Y la otra cosa, cuando David mencionaba el tema de Abraham ya en el monte y Lot ya en el llano, hasta la forma en la que se maneja la liturgia de Abraham llama la atención, ¿verdad? Porque es una liturgia muy libre, no hay mediaciones, él es directamente, tiene una relación con Dios, y llama la atención porque pareciera que no me gusta el término diseño original porque me parece que incluso encorseta la mentalidad de la gente, pero en eso que le llamamos el diseño original, uno puede notar que hay libertad plena para acercarse a Dios, sin mediaciones, sin ritos, sin ninguna parafernalia. No hay necesidad del sacerdote. Y pareciera que si hubiera un sacerdote, en este caso sería solamente Abraham, pero Abraham no complica la relación de Dios con la gente. Mientras que cuando aparece la figura del sacerdote, el sacerdote la complica, en parte porque le interesa el rito, ¿verdad? Como dice Calasi, le interesa el rito, la moral y la doctrina. Pero además, al sacerdote le interesa legitimar, le interesa sacralizar, ¿qué cosa? Lo que hace el rey.
porque lo que hace el rey muchas veces tiene que ver con cómo se destruye la vida del pueblo, pero después cuando alguien racionaliza, bueno, me están destruyendo, el sacerdote dice, lo que pasa es que eso es producto de lo que Dios quiere. Lean la memoria en algún rato, la memoria de José. Cuando José en Egipto es abordado por sus hermanos, bueno, primero, ¿qué tienen a cambio para darles trigo? Y primero le dan dinero. Después ya no hay dinero. Y por último terminan vendiéndole la propia vida. Y el pueblo al final dice, no, todo esto es producto de la gracia de Dios. O sea, la esclavitud a la que se han sometido es producto de lo que Dios ha establecido. Como cuando alguien dice, bueno, es lo que Dios quiere para mi vida. Hay que resignarse. Este es el camino que Dios trazó para mí. Por eso Galassi tiene una frase interesante. Galassi dice, es que para eso es que existe el sacerdote. Para robarle el pensamiento al pueblo y que el pueblo crea que todo lo que le sobreviene, aún sea lo malo, aún sea la expoliación, aún sea el robo, aún sea el despojo, todo proviene de Dios. Gracias, Eduardo. Una pregunta de Valeria Pacheco. Dice, según Génesis 20, el 11, 12 y 13, Abraham fue medio hermano de Sara. Sara era medio hermano de Abraham. Dice, y que entonces Abraham no mintió, claro, no mintió. Claro que no estuvo bien de que su esposa sea su hermana, no la media hermana. Entonces, ¿se dan cuenta cómo lo lee bíblico? Noé sale del arca y de alegría se pega unas chelitas, un tequilita, y dicen el pecado del borracho de Noé. Este se casa con su hermana y no hay pecado. Ahí no hay nada. Si ven las intenciones del autor, cómo le ponen carga a veces a una lectura, a un escrito. Lo que pasa es que en el proceso de él, en el mundo de él, no era malo. Es decir, la Biblia es una elaboración progresiva y cada uno de los que van a escribir van a poner intención. Y Génesis capítulo 20, ¿sí? Lo va a escribir una fuente que hasta ahora ustedes no conocen, ¿sí? No han visto la fuente como tal, y es la fuente elionista. Génesis hasta el 20 no aparecen los elionistas, aparece la fuente sacerdotal y aparece la fuente yavista. El 20 es netamente, y empiezan a unirse fuentes elionistas. ¿Qué son las fuentes elionistas? Son las fuentes del norte, las fuentes del reino del norte, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Y tienen que tener una Biblia textual o una Biblia hebrea, se dan cuenta que en el versículo 20, capítulo 20, versículo 3 dice, pero Elohim, aquí no dice Yahweh, vino a Abimelech en sueños aquella noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por causa de la mujer. Si se dan cuenta, acá es con Abimelech. Ya la vieja aquí tenía como 200 años, creo. Ya acá, en el 20 ya tenía unos añitos. Pero es la misma historia. Es la misma estructura de que se acostó, tuvo Abraham, Sara con otras personas más. Entonces, la estructura es sacerdotal, yavista, y va a entrar también la fuente elionista, a poner también su carga histórica y cultural. Si ustedes tendrán que ver el flyer que le mandé la semana pasada con Jean David del grupo, de ahí viene que Lot va a ser secuestrado por los reyes de Sodoma y Gomorra, ¿no? Va a ser secuestrado por unos reyes. Y el capítulo 14 de Génesis, yo quiero que entiendan esto. Génesis 14 se llama, que es la única parte en que hacemos a veces o estudiamos un poco el texto de fuentes, lo conocemos como original. El capítulo 14 de Génesis, completamente el 14,
no es de las 4 fuentes, no es sacerdotal, ni levita, no es elionista, no es deuteronomista, no es cronista. Este capítulo 15 es algo increíble, se llama original, una fuente original, principio veterotestamentario, y es el rescate a Lot. Este documento no tiene las fuentes del norte ni del sur, no sabe de dónde mismo salió esta fuente, ¿sí? Pero esta fuente va a hablar de un ser mitológico. Aquí otra vez viene el problema del mito. Aquí se va a hablar de el gran Melquisedec. Melquisedec, que en hebreo es Melech-Sadek, rey de justicia, que era sacerdote de Jehová. Así dice, ¿no? Melquisedec en el versículo 17 dice que Melquisedec, sí, déjenme ver. Melquisedec, rey de Salem, de paz, sacerdote de Dios Altísimo, el Jaulán, ¿sí? Este señor, Melquisedec, en el libro de, creo que de Hebreos es que dice, ¿no? Porque no tiene principio de vida, no tiene principio de día ni fin de vida, o algo así, ¿no? Habla que no tiene principio ni fin. Melquisedec es una historia que aparece un hombre y ya adoraba al Dios Altísimo. Y Abraham, el padre de las 12 tribus, cuando hablan sobre el diezmo, dice que estando aún en Abraham las 12 tribus, él le dio a Melquisedec el diezmo del robo de la guerra, del botín de guerra. Entonces, hay muchas personas que dicen que este personaje era Jesús. Y así lo compara Hebreo, ¿no? Comparado a Jesús. Yo les pido por favor que entiendan que los judíos tienen historias que no están en la Biblia nuestra, pero son sus historias. ¿Quién es este famoso rey de Salem? Para los judíos, el rey de Salem no es nadie más que el hijo de Enoc, que caminó con Dios. Eso lo saben los judíos. Eso es su historia, es su verdad. Enoc tiene un hijo, pero como es trasladado al cielo, que se caminó con Dios, se fue al cielo según la cultura y bajo la tradición judía, antes del diluvio, Dios se llevó a este muchacho y lo puso en el tercer cielo, no en el séptimo, no en el primero, en el tercer conocimiento. ¿Sí? Por eso es que cuando Pablo habla, no sé si fue en carne o fue en espíritu, me llevó al tercer cielo, ¿no? Al tercer cielo. Los judíos tienen 7 cielos y no sé si aquí, hermano, él que conoce algo de cultura judía me puede decir, no está Isaías. Los 7 Samayim son niveles de conocimiento y el tercer cielo es de conocimiento, de revelación. Entonces dice que Dios lo llevó a este muchacho, hijo de Enoc, y lo tuvo ahí hasta después del diluvio y lo puso como sacerdote de él para testimoniar que él estuvo en el tercer cielo. Son sus historias. Yo no le puedo decir si es verdad o es mentira, ¿sí? Pero es lo que los judíos creen. Para el cristiano, Melquisedec es Jesús. Para los judíos, Melquisedec es el hijo de Enoc. Lo dice en su libro. Está la vida latina, está el secuestro de Abraham, está el etíope Enoc, está el Apocalipsis de Isaías. Hay libros apócrifos que no están en ninguno de los cánones, pero ellos manejan el libro de apócrifo. Así como leyeron y el narrador de Judas habla del libro de Enoc el etíope, que es un libro apócrifo, también había libros e historias sobre este muchacho que es hijo de Enoc, que se fue al cielo, en el tercer cielo, estuvo en el tercer cielo aprendiendo sabiduría y después volvió a compartirla. Haga de cuenta que es el hijo de Enoc, ¿sí? Haga de cuenta que es Jesús. Usted tome la decisión que usted desee después que estudie, ¿sí? Porque estos cursos no son para imponer lo que yo crea, sino lo que usted estudie. Lo que le doy es llaves para que ya tengan, no corran por cualquier lado, sino que le doy
indicaciones para que vean y descarten lo que deben descartar después de estudiar. Entonces, este Melquisedec, Abraham dice que le da el diezmo. A ver, el diezmo no era una ley bíblica. El diezmo no nace en la Biblia. El diezmo es lo que se conoce en el tiempo de Abraham, en la cultura abrámica, en el tiempo de las leyes de Medio Oriente, como el impuesto a las ciudades-estado. El impuesto de la ciudad-estado. Toda ciudad que tenía murallas, que tenían guardias, la vez pasada hablamos que los agricultores hicieron silos y después que hicieron silos se encerraron y pusieron guardianes, campesinos guardianes, después campesinos generales, después campesinos que se hicieron guerreros, después campesinos que se hicieron sacerdotes, después campesinos que se hicieron reyes y se fregó la cosa. ¿Sí? Entonces los campesinos, los dueños de la tierra, los terratenientes, los dueños de la producción, son los que van a formar todos estos imperios, ¿sí? Y en este caso, se tenía que pagar tributo cuando pasabas o habitabas dentro del espacio de una ciudad-estado. Se convirtió el campo en ciudad. Campo-ciudad, sí, el gran conflicto campo-ciudad. Entonces, cuando Abraham históricamente lucha en la tierra que le corresponde a este rey de justicia, el rey de justicia, el rey de paz, el hijo de No, Jesucristo, pon lo que tú quieras ponerle, él tuvo no pagar el diezmo, él tuvo que pagar el impuesto que la ley obligaba en aquel tiempo, según la ley de Medio Oriente, pagarle a un rey o distribuirle a un rey por haber ganado dinero dentro de sus paredes. Entonces, señores, el diezmo no nace con Abraham, ni le dio el diezmo a Melquisedec. Él le pagó impuesto. Lo que hace el lector de Hebreos, si no me equivoco, es hacer una teología, hace una alusión de las cosas e interpreta él que, pero es su posición. Abraham no pagó diezmos. Abraham pagó impuestos. Impuestos de las ciudades-estados. Ese impuesto de la ciudad-estado, luego, cuando Israel se hace tribu y nación, empieza el gobierno y empieza la división, hay una tribu que no cogió herencia, que son las tribus de Leví. ¿Sí? Entonces, ese tributo que se le daba al rey, se lo van a dar ¿a quién? Al levita. Y se va a instituir, entre comillas, el pago al diezmo. Entonces, el diezmo no nace de la boca de Dios. El diezmo nace de los impuestos que se colectaban para el bien de un pueblo que era ciudad-estado. Después, el rey va a cobrar sus impuestos, la iglesia va a cobrar sus impuestos, y el último y único perjudicado es el pueblo. Impuestos por todo. Impuestos por todo. Por eso que cuando yo, es una gran verdad lo que dice Eduardo, cuando yo encontré el libro que está leyendo Alfredo, en Montes, ese libro me empató a mí 20 años de estudio, me ecualizó, me hizo jumping, me champió, me conectó, porque había muchas lecturas que yo tenía de la Biblia, pero no sabía por qué Dios nos mandó al exilio, porque esta gente mala estaba dañando al pobre, y los pobres son de Dios. Entonces, Galassi me asentó y me hizo conectar historias que hasta el día de hoy las tengo como reales, porque le he criticado, no es porque le quería a Galassi. Entonces, estas personas, ¿sí? Ciudad-estado, ¿sí? Religión política, son los que van a conducir al pueblo a la desgracia. Por ahí dice alguien, un gran refrán, no sé si quién lo dice, Eduardo, que es más culto que yo en muchas cosas, dice que cada pueblo tiene el dirigente que se merece. Y eso lo va a repetir más adelante la historia bíblica, porque el poder que hay en Israel es elegido porque una nación le da el poder a una tribu.
que es Judá, y no, ya no vamos a meternos, voy a ser después antijudío. No soy antijudío, es el poder hegemónico que tiene la descendencia davídica, que va a empezar a votar a todos los que no son de su tribu, como que fueran sangre pura, y de ahí viene todo el desastre que hay en el día de hoy y las matanzas que se van a dar más adelante. Es que a Judá le jugó el número, porque Israel se quedó sin tribus, pues al norte. Los asirios prácticamente los aniquilaron. Así es, señor, así es. Así es. 722 los asirios se llevaron al reino del norte. Entonces, y seguimos con la historia en esa perícopa que es original, que no se sabe quién escribió, sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra y todas estas cuestiones más. Viene la promesa de Dios a Abraham, ¿sí? Y por ahí dicen que Abraham es el padre de la fe, ¿sí? Y yo creo que a veces Abraham sí puede ser padre de la fe, como hay mucha gente que aquí tiene fe, pero la fe no es suficiente, como hablábamos hace muchos años atrás, cuando comenzamos estos discipulados. Abraham en hebreo es el padre de la men, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén, es así sea. Entonces, Abraham es el padre de la fe, del creer, del decir sí creo. Pero más adelante, Sarai, que era la matriarca en aquel momento, en esa lectura matriarcal, Sarai le entrega a la esclava, y el santo pulcro viejo rabo verde se va y se acuesta con la esclava, porque ya tenía una promesa. Si Abraham entendiera quién es Dios, si la historia fuera real y entendiera que él tenía que tener hijos en Sarai, aunque su cultura sí permitía que tengan hijos a través de otra esclava, no, vieja, contigo es el pacto, porque yo soy fiel. Abraham no fue fiel, creyó. Y aquí viene el gran dilema, a veces que me hago pastoral, me perdona que sea pastoral. Mucha gente tiene fe, pero no es fiel. Una cosa es fe y otra cosa es fidelidad. Ah, yo le creo a Dios, pero voy a hacer a mi manera a ver si me sale. Entonces, el viejo Abraham creyó, pero no fue fiel. En el momento donde las papas quemaban, bravísimo se fue a acostar. Bravísimo se fue a acostar con Agar, con la sirvienta de unos 16, 17 años de edad. Él fue pateando a la vaca, pateando al perro. Se lo metieron al braveo a la tienda. Entonces, ahí salió el niño Ismael, el hijo primogénito, quiera o no quiera aceptar Israel. Ismael es el hijo primogénito de Abraham. Isaac es el hijo primero de Abraham. Y se lo puedo decir ahora con el delay, con el permiso de Corso, que no está aquí Yanda, aunque va a quedar grabado, no digo nada. Y para mí, con todo respeto, mis señores amigos y amigas, los que me conocen, para mí, si la historia es real, el único hijo de Abraham es Ismael. Y se lo voy a contar rapidito porque no tengo tiempo y estamos avanzando de una manera como una introducción a esto, si podemos decirlo, un panorama a las sagas de Abraham. Simplemente por algo, mis queridos hermanos. Abraham era ganadero, millonario en ganado. Como lo hemos visto, no abastecía el pueblo para estar junto con el ganado de lobo. A tal punto que va a pelear con dos reyes, solo con los pastores. ¿Quién pelea con dos ejércitos solo con empleados? Era porque tenía la mamá de 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 empleados. Es lógico. Si la historia, vamos a hacer la historia literal como está en el texto. Entonces no eran 10 pastores. Eran los pastores. Y sucede que tiene su primer hijo, Ismael. Ismael va a seguir con la profesión de su padre, porque los árabes
o madianitas, ismaelitas, hasta el día de hoy, o hasta el tiempo de las grandes conquistas, eran ganaderos. Isaac, el hijo de la promesa, después que se muere su padre, es agricultor. A veces nosotros leemos la Biblia y no pasamos los procesos históricos de tiempo. No tenemos una línea de tiempo histórica de la formación de las culturas. Nómada, seminómada, sedentario. Para que pase de seminómada a sedentario, no fue porque, uy, inventé, uy, apareció. Es un proceso histórico de tiempo. Yo no tengo el detalle cuántos tiempos podían pasar para que una sociedad pase a otra etapa de vida. Primero había recolección, después había pesca. Para que Isaac, ustedes van a ver que la lucha de Abraham es por conseguir pastos. Abraham está luchando por la comida de sus ovejas, porque con sus ovejas tenía todo. La lucha del hijo de la promesa es por agua, haciendo pozos, peleando por cultivar tierra. En un país, en una zona tan árida como es el desierto arábico o el desierto del Negev y todos estos, haber tratado de conseguir la tierra precisa, la humedad precisa, el grano preciso, el calor preciso, el tiempo preciso, no es de una vida, es de muchas vidas. Entonces, históricamente, el millonario árabe, el babilónico, con miles de cabezas de ganado, su hijo no apacienta, se le fumaron las ovejas a Isaac. Isaac está peleando por la agricultura. Es un agricultor que está sembrando para poder sobrevivir y lucha con el rey de Egipto. Y el último pozo que le cierran, que no le pueden cerrar, es en el Beersheba, entre Egipto y la parte baja de Beersheba. Beersheba, pozo de paz o pozo de alianza. Entonces, si tú eres un millonario ganadero, cuando te muere, su papá se muere, ¿tú qué eres? Un millonario ganadero. No se puede desaparecer. No es tan fácil como ahora que el papá es un inversionista y el hijo, cuando se muere el papá, cambia de comprar carros a comprar aviones. Eso es otra cosa. En ese tiempo no era así, era hereditario. Y hay muchas personas que creen que Jesús tiene que ser como Dios, tenía que venir del linaje de Abraham, porque en Abraham bendeciría en la tierra. Y toda esa línea, oiga, Jesús puede haber nacido del vecino, Jesús sigue siendo Dios. Jesús puede haber nacido del Inca, Jesús sigue siendo Dios para mí, con todo respeto o sea, a mí no me interesa de dónde nació, yo no soy chismoso. Allá la gente que le gusta meterse en vida ajena, que quién fue el papá, que cómo nació. Yo soy del Guasmo, el Guasmo no, los sapos lo matan en el Guasmo. Yo no tengo que andar con zapada de dónde vino Jesús. Para mí lo acepté como Dios y lo acepto como Dios, no me importa de qué tribu venga. Y el linaje, como dijo Eduardo, el linaje de Israel no es puro. Yo no sé a qué vienen a decir y a negrear a las demás tribus, de decir que son los únicos. ¿Sí? Perdónenme, su nacimiento, su engendración, sus mezclas, aún en Judá. Si vamos más adelante, vamos a ver que este Boz, que es hijo de Raab, la ramera, se casa con la hija de Moab. Y el hijo de los dos es el abuelo de David. ¿Dónde está la pureza? David se acuesta con ¿cómo se llama? La esposa de la Etea, y sale Salomón. ¿Dónde está la pureza? Por eso que algunas tribus no querían las purezas, porque en la genealogía davídica no hay pureza. David. Y es interesante lo que dice, pero por supuesto, o por cierto, no vaya a pensarse que estamos haciendo alguna apología del delito, ¿no? Porque parece mentira
hay mucha gente que cuando uno dice estos temas o comenta estos temas, lo que dice, ah, bueno, es porque tiene su pasado, es porque quiere legitimar su conducta. Es, bueno, alguna vez por ahí me encontré con Tania y algo mencionamos en algún rato, ¿no? Gracias por sus palabras de ánimo, Tania, cuando me vio hace unos 2 o 3 años. La gente tiene esa muy mala costumbre, muy mala costumbre. En la historia de Ruth, de la candorosa mujer llamada Noemí, de la inteligentísima mujer llamada Noemí, si uno lee bien el relato con pinzas, se da cuenta que la señora se las traía. La señora sabía el arte de la seducción, sabía las mañas de la seducción. La señora Noemí. Y le aconseja a Ruth que las use. Y hay un textito por ahí, que no voy a mencionar cuál es, eso ya le dejo yo al hereje mayor, que es Cordero. Hay un textito por ahí donde los traductores bíblicos, usando el eufemismo en hebreo, lo traducen tal cual. Pero ese término tiene una connotación extremadamente fuerte. Si supieran lo que dice el texto en realidad, todos se escandalizarían y se reirían el discipulado en ese mismo momento ipso facto. Y esto que digo yo no es traído de la aventura, de la fantasía o de la imaginación. Esto ya los grandes hebraístas hace mucho tiempo ya lo dilucidaron. Claro, claro, por supuesto que se cumplía una vieja ley judía, pero hubo trampa. Y además, lo que le hizo, y ya aquí les voy a deslizar la punta del iceberg, lo que le hizo Ruth a Booz, eso es de una mujer, con mucha maña, y si no tenía maña la aprendió. ¿Y quién le enseñó eso? Porque quién fue la que le dijo que vaya a hacer eso? Fue Noemí. Ahí se los dejo. Así que a veces esas memorias, entre comillas, de santidad que encontramos en la Biblia son nuestras lecturas. Pero vuelvo a decir, no estoy haciendo apología del delito tampoco. Algún día atrévase a decirlo. Gracias por diabolizar esto, por mandar el chisme y la calumnia y el cuento y la intriga a nuestro santo grupo de discipulados. Es cuando hablaba del manto, ¿no? Métete en el manto, no bajo su manto, que te cubra con su manto. El churi churín fue un fly. Pero bueno, son cosas que son su cultura, sí. Ese es el problema. Queremos entender nosotros y santificar las cosas que no son santas, que en su verdad histórica estuvo ahí. Muchas cosas estuvieron ahí. Ver a Sara toda pobrecita y estéril, y cuando ya Agar tiene un hijo, también la egipcia también le saca pica con el hijo, y esta mujer bota a la esclava con el hijo, y eso no pasa nada, normal. ¿Qué le dice el zángano del viejo rabo verde? Ah, tu esclava es. Claro, después que se la almorzó, tu esclava es. Haz con ella lo que tú bien parezca. Ahí no hay patriarcado, ahí hay matriarcado. Es una historia matriarcal, donde las mujeres mandaban en tribus. Pero después vieron que esa fuerza iba a hacer mal a la historia de Israel. Iban a poner ya a Abraham como patriarca, que comienza ya con el pacto de la circuncisión, que es un pacto más del lado hombre que del lado para sacar a las mujeres del altar. Pero escuchen algo, yo no sé quién, en su cultura, quién podría asegurarme, aquí por ahí anda en una de esas relaciones con los árabes. Israel como tal, los judíos, los hebreos, el pueblo de Israel como tal, nunca han celebrado el día del sacrificio de Isaac.
No hay eso en el pueblo judío. No hay fiesta del sacrificio de Isaac. Los árabes, ¿sí?, tienen el día de sacrificio de Ismael. Y aquí viene el problema. ¿A quién habrán sacrificado? ¿La historia de quién habrán hablado? ¿Habrá hablado de Isaac como tal? ¿O la historia siempre fue con Ismael? Porque mira lo que dice el texto. Más adelante dice, dame a tu único hijo. Perdóname, ya estaba el otro. Dios no es tonto para desconocer el nacimiento de Ismael, porque en el 16 lo bendice, en el 16 la señal y todo, y será bendito, tendrán reyes, y saldrán naciones, y será poderoso. Si Dios no descarta a Ismael, pero en el sacrificio le dice a tu único hijo. No, pues el único hijo, la historia, el único hijo, Ismael. Porque ¿quién es Isaac? Para que no se quede enredado esta cuestión, quizás está doliendo mucho a mucha gente estas provocaciones heréticas. Pero lo que estudiamos un poquito de Biblia, dos linitas más que ustedes, sabemos que son las anfitrionías. Y que Isaac es una tribu adoptada, es una tribu conquistada, donde se va a poner en la fuerza y va a llevar el linaje histórico. Porque entonces Dios no cumplió la promesa, sí la cumplió. Si usted quiere verla, sí la cumplió. Nacer, procrear, no solamente tener la herencia. En el pueblo judío habla de herencia, la herencia de Jehová, la herencia. Si es hijo legítimo, usted si defiende el hijo legítimo de Abraham es porque usted es hebreo, es judío. Ni yo que soy cordero, que soy sefardita. Soy sefardí apellido, no defiendo la línea hebraica. Dios pudo haber, por eso dice, Jesús dice en una de sus historias en los evangelios, dice, porque mi padre puede sacar piedras, hijos de las piedras, hijos de Abraham de estas piedras. No hay tal linaje. Los linajes son más religiosos. Mi padre puede sacar hijos de Abraham de estas mismas piedras. Y por ahí algún día dijo alguien que piedras eran unos delincuentes. Bueno, ya son cosas que hay que examinarla con lupa, ¿no? Dice que las piedras eran unos tipos de locos que eran rebeldes a la causa. Pero en la Biblia, Jesús no defiende el linaje de Abraham. Jesús en la Biblia no es considerado hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que Jesús era producto de una violación, una relación extramarital. Si nosotros ciertamente un padre tenemos que es Abraham, ¿cómo que nosotros y yo? ¿A dónde me dejaste? Entonces, hay cosas que en la Biblia, cuando uno va leyendo desde el principio y entendiendo su cultura, se dan cuenta que hay muchos bemoles. Entonces, mucha gente va a poner el peso teológico en la formación canónica hebrea, Abraham, el patriarca, y de Abraham, Isaac, y de Isaac, Jacob, ¿sí? Entonces esas son las tres bases patriarcales de Israel, y a veces tocar esas bases patriarcales es como que se afloja una de las patas del trípode, y sin una pata el trípode se cae. Entonces hay que entender que son historias que fueron creadas para formar la base teológica, la base genológica, la esperanza. Por ejemplo, tocando puntos así al azar para no quedarnos con simplemente para ir rellenando después quizás en otro tiempo. Aún tenemos tiempo un poquito, son las 8:25. Por ejemplo, cuando Abraham manda a Abimelech, a Mibelet, ¿no? A ver la esclava, a ver la esposa para Isaac, su hijo. Dios manda para que vaya a buscar esposa a Isaac. Y eso es lo que a veces, eso es lo que cae porque no entendemos a veces también los procesos. El que es arqueólogo va a encontrar y su evidencia va a ser ¿qué? Lo físico. Los arqueólogos no son teólogos. Pueden hacer teología, pero ellos se van a basar ¿de qué? De las pruebas. El arqueólogo se basa a través de pruebas. Es como un doctor forense. Se va a basar de pruebas. No, que murió de amor. No, sí, pero
¿Qué pasó? No va a poner en el parte fallecido por amor, muerto por amor. No, tiene que ver cuál es. Entonces, las ciencias duras, las ciencias fuertes, se van a regir por medio de ¿qué? De métodos, de investigación, de evidencia. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham, nos parece tan bonita que manda a Abimelech a ver camellos, ¿sí? Que sus camellos lleven riquezas a su sobrina, a la familiar de sus sobrinas. Y si ustedes se dan cuenta, en el tiempo de Abraham, que lo quieren poner por el año 2000, 2020, 1900, 1800 antes de Cristo, los camellos no eran animal de carga. Y es por eso que tu gran amigo Eduardo, no sé si es tu gran amigo, pero tú lo conoces, Finkelstein, él habla de que en el estrato geológico de Abraham no existen camellos, eran mulas. Que los camellos, según las evidencias osarias, los huesos en Israel, históricamente están encontrados, son del tiempo del estrato del año 700. Y en el tiempo de David habían camellos para trasladarse. Entonces, aquí vienen los grandes problemas. Entonces, ¿qué dice Finkelstein? Que la historia de Abraham es un invento o algo traducido desde los camellos, que no tienen historia, que no fue real. Pero otros estudiosos dicen que eso es lo que la palabra es Anacronismo. un anacronismo, gracias. Es anacrónica la historia. Que la historia se dio con mulas, pero en el momento que se escribió el texto, ya en el tiempo de la división de los reinos, en la división de Josías y todo este grupo de personas, se contó la historia y se reeditaron los animales, porque las mulas no existían como elemento básico de carga. Entonces, yo puedo creer que Abraham pudo haber existido, pero que la historia fue contada y escrita y puesta en fijo con los animales actuales del momento de la narración. Eso es un anacronismo. Entonces, si nosotros vamos a la ciencia, Abraham ni por el ánfora, porque los camellos no existían hasta el 1700 en Israel. Si nos vamos a la cuestión histórica, a la cuestión semántica, a la cuestión de fuente, a la cuestión de la crítica, podemos deducir teológicamente y gramaticalmente que eso es un anacronismo, una historia contada con elementos no de su tiempo, que manipularon la historia, que releyeron la historia, interpretaron la historia y pusieron camellos en el tiempo de Abraham, cuando los camellos en el tiempo de Abraham, ni por el ánfora. Si usted va de un hombre que es culto, que conoce de historia, ¿sí? Y le dice que Dios le mandó a nuestro padre Isaac los camellos para que le den agua de ver a su... Ese se te cruza de brazo y te dice, mira, anda a aprender historia para que después me cuentes quién es tu Dios. Porque en el tiempo de Abraham no habían camellos. ¿Cómo tú te quedas? O sea, hay que ser cultos. Perfecto, no niegue a Abraham. ¿Quiere seguir con Abraham? Ya, póngalo como anacronismo, pero no es real historia. No es tal cual está descrita. No habían camellos en Abraham. Búsquelo en internet. Váyase a Israel. Hay un museo de huesos, osarios bíblicos, de animales, y van a ver que los camellos no aparecen hasta el año 700 hacia abajo. Antes no hay camellos en Israel. Entonces son historias que se contaron. Ahora también se va a apartar porque no hay camellos. Ahí se va a apartar porque habrán... Sí, la gente yo no sé en qué ha creído, ¿no? La iglesia evangélica es tan frágil, ¿no? Le quitas un personaje, ¡ay! Me muero. ¡Uy! No, sí. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu relación? Yo creo que la base del cristiano, la base de Amishar, la base de la gente que amamos a Dios, no depende de una o dos historias. Depende de una relación. Si tú me dices que tienes una relación con Dios, pasa lo que te pase, no va a pasar. Ah, mística. Quizás sea ilusión tuya, pero es relación. Cuénteme, mi hermano Erwin, buenas noches. Manito arriba. Muy buenas noches. Muchas gracias, pastor. Si me permite, quisiera hablar acerca de estos insumos que nos está dando, porque definitivamente ayudan mucho. Y yo quisiera rescatar lo que dijo en su principio el pastor Eduardo Cruz,
en relación a la Torre de Babel, que es un relato etiológico, pero nos comparte un trasfondo ideológico, ¿sí? Entonces, y con los insumos maravillosos de las versiones que usted nos da, se hace entendible, porque caso contrario hubiese sido realmente una locura, no tendría ni pies ni cabeza. Pero usted ha tocado de la anterior oportunidad la versión sacerdotal. Y hay un mensaje interesante que me gustaría compartirle en la versión yavista, tomando en cuenta sus insumos y el concepto que nos pone el pastor Eduardo, basado en la raíz hebrea. Entonces, si tomamos esa base, existe una parte, que permítame verle, habla de Nimrod, ¿no es cierto? Nimrod desciende de Cam, ¿sí? Y después de la maldición hacia Canaán, dice Noé que será esclavo de Sem. Pero resulta que, basándonos en la versión ya vista, dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, esto está en el capítulo 11, versículo 2, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Quiénes? Entonces, sería imposible determinar quiénes son si no se hace esa distinción que usted nos enfocó. Porque habla, antes de Nimrod, que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, como es parte de Cam, Nimrod se aleja de Dios. Por eso dice delante de Jehová. O sea, él es fuerte por sí mismo, no necesita de Dios. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Y resulta de que dice en el 11.2, aconteció que cuando salieron de Oriente, ¿quiénes? O sea, Sem, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. No tenían que quedarse ahí, pero se quedaron. Y con la pauta que nos da el pastor Eduardo, ahí se ve la ideología, porque fueron subyugados por Nimrod en esa esclavitud mental. Porque ¿qué propósito tiene construir la Torre de Babel que llegue al cielo? O sea, eso podían demorarse generaciones y no terminaba nunca. Entonces, esos puntos que parecen aislados, que ustedes nos cuentan con años de experiencia, agarran y hace maravillosa la lectura. Y si acotamos el hecho de decir, y aconteció, viene de una raíz hebrea que, para no mentirles, les comparto aquí, es Vallejí. O sea, y aconteció viene de Vallejí. Y según la línea hebrea, esto manifiesta que existe, cuando está escrito Vallejí, expresa tristeza. ¿Por qué? Porque se usa cuando algo que tenía futuro se transforma en pasado. Entonces, al cortarse la línea de Sem por quedarse donde no debía quedarse y estar Nimrod subyugando, entonces se produce algo que tiene mucha fuerza, la unión, ¿sí? Pero la unión sin Dios. Entonces, es por eso que hay un mensaje ya vista en ese sentido, tanto en la Torre de Babel como en el diluvio, que dice, cuando el hombre se rebela contra el Todopoderoso, Dios los confunde y los esparce, pero todavía hay esperanza. Pero cuando el hombre destruye al otro hombre con corrupción y maldad, ya no hay esperanza. Entonces Dios destruye esa civilización y da paso a una nueva civilización. Por eso el ejemplo del diluvio.
Entonces me pareció maravilloso porque los insumos que usted nos da, conjunto con todos los pastores, nos llevan a otro entendimiento. Entonces yo sinceramente les agradezco y les digo que estaré en primera línea cuando pongan la escuela de formación. Gracias. Por eso, antes de visito, por eso yo decía la vez anterior que una etimología muy plausible del término gigantes, o sea, anefilín, debería ser el que tumba, el que oprime, ¿no? El que derriba, haciendo alusión al que hace usufructo de su poder y lo usa indiscriminadamente sobre el otro. Y sobre eso se me quedó en el tintero hace semanas atrás algo que siempre me ha inquietado. Y es que, si ustedes se dan cuenta, en la medida de nuestro desarrollo personal, profesional, ministerial, eclesial, como le llaman, espiritual, en algún momento tenemos algún tipo de ascendiente sobre otros. Tenemos una mejor formación que otros, más experiencia que otros, más rodaje que otros, tenemos más distinción que otros, más cargos que otros, más estatus que otros, y todo eso es poder. Y muchas veces nosotros actuamos como los nefilín. Tenemos el poder del cargo, el poder del ministerio, el poder de la profesión, el poder de la formación, el poder porque sabemos un poco más que los demás, y con eso afrentamos al otro. No sé si David alcanzó a estar en charlas con Juanito Stam. Una vez. Pero bueno, pero David estuvo en charlas con los monstruos, pues no, con Schwantes, Harold Reimer, ¿cómo se llama el curita? Y yo lo sigo todos los domingos. El de Verbo Divino, Padre Lauren Fernández, ¿no? Y una de las cosas que me llama la atención de esta gente grande es que mientras más grandes son, más humildes. No hacen ningún tipo de gala, no hacen ningún tipo de exhibición de lo que saben. Incluso hasta evitan usar cierta terminología que los demás no entienden. Porque esa es una forma también con la cual tú apantallas al otro. Porque tú crees que el otro te entiende, pero no te entiende nada. Para los que medio masticamos el inglés, si alguien dice lunch, o dice break, o dice ticket, o dice airplane, qué sé yo, ¿no? Como que se entiende. Pero a ver, pues si entablamos un diálogo con un ucraniano mañana o con un ruso, a ver si le entendemos algo. O sea, a veces usamos términos técnicos, palabras raras, y es una forma de poder apantallar a otro. Bueno, hay muchas formas en las que uno puede usar el poder de manera indiscriminada. Gracias, Eduardito, gracias. Así es, mi hermano Erwin. Hay que hacer las tareas. Y cada vez que uno entienda mejor para mí, y sé que no es lo único ni lo mejor la hipótesis documentaria o documental, pero a mí me ha servido. Si personalmente a mí me ha sentado en muchos pensamientos porque puedo aislar las narraciones y entenderlas desde su origen y tratar de entender que eso es lo difícil. Lo difícil no es entender la historia. La historia todo el mundo la repite. Los niños ya se saben. Abraham, el padre de la fe que le creyó a Dios. Es la intención. ¿Sí? Pero entre todos los... Usted ha escuchado... A ver, aquí tenemos personas que tienen tiempo en el Evangelio. Usted ha escuchado aplicar el mensaje de Abraham y Agar diciendo que una noche de pasión puede maldecir todas tus generaciones. Que se levantó el vestido Abraham, el follón que tenía Abraham, la túnica, y por acostarse una noche y no esperar en Dios, ahí está la matanza árabe-israelí por más de 4.000 años. Una noche de locura te puede joder una generación. Amárrate la pollera, ponte cinturón. A veces es malo ayudar a Dios. No ayude a Dios. A Dios no se lo ayuda. Él no se ha equivocado ni se equivocará jamás. Porque así como yo creo que a Isaac no es hijo de Abraham, lo hubiera hecho con la tribu de Isaac, cualquier momento lo hubiera hecho. Sin descartar al pueblo árabe, que no es el maldito según
según la historia de verdad, no es el maldito. ¿Sí? La descendencia ismaelita no es mala. Y para el golpe central es que el nombre de Jehová, Yahweh, es ismaelita, madianita. No es cananeo como habíamos hablado la vez pasada con Eduardo. El término teofórico él es cananeo, pero Yahweh o Yahú viene de Arabia Saudita. ¿Sí? Así que la historia no va por ahí. No va por ahí. Yo esta semana escuché, alguien me pasó un video de unos señores que hablan teología, que son muy conservadores, y decían que hay maestros que engañan al pueblo diciendo que Moisés no escribió el Pentateuco. Enséñeme, pues. Yo soy humilde, yo sí aprendo, pero déme evidencia. ¿Usted cree que si Israel encontrara una letra de Abraham, no van y matan a Medio Oriente? Si encontraran la gran historia de que Miguel lucha con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿cuál es el mensaje ahí? ¿Ah? ¿Quién es el Satán? El malo que quiere encontrar una base teológica vivencial, una evidencia histórica para matar a los malditos ismaelitas, los árabes que están por ahí, que siempre hablamos mal, que son unos perversos, que venden a sus niñas, que la cambian por ganado, por ropa, y Israel por plata y por joya. ¿Ah? No saben que lo único que tiene la mujer suyo en su vida matrimonial es la diadema que tiene con moneda. Lo único que a la mujer le queda de la negociación padre-suegro, cuando la venden para que sean violadas por ancianos, por viejos, por rabos verdes, lo único que le dan a ella es ¿cómo se llama? La diadema de monedas o de perlas. Por eso que en la parábola de la moneda perdida, es esa moneda que se le cae a la mujer. Su parte de su ganancia, de su vida, y barrió la casa y prendió las velas. Y después que encontró, ¿qué dice? Que llamó a las vecinas. Encontré lo que yo valgo. Parte de mi vida está aquí. La gente ve el texto sin entender el contexto. Que se le perdió una moneda, va a llamar, encontré la moneda. $1 más, $1 menos. No es una moneda. Y la original historia es con la perla perdida. No es una moneda. En los mashal de los midrashines hebreos, en el mashal de los hebreos, en los midrashines, la historia que Jesús está contando es una historia tomada del mashal y es la piedra preciosa que se le cae de la diadema a la mujer. Y la busca con todo afán, con toda desesperación, porque es su vida, es el recuerdo de su ganancia. Que cuando ese hombre la bote, porque le creció un seno más que el otro, o le salió una mancha entre las piernas, o un lunar de pelo le fue creciendo, o le quemó el arroz, o le quemó el pescado, le quemó algo, el hombre tenía el derecho de mandarla a la calle sin ningún tipo de excusa. O sea, el único recurso de vida que tenía ella para no prostituirse ni esclavizarse era eso que tenía en la cabeza. Señores, en el amor, señoras, en el amor de Dios, leamos los textos con pasión y con verdad. Cuando usted entienda eso, va a ver la alegría de la parábola y no va a ser parabolosis. Va a entender la alegría de ese personaje que está en la Biblia, sea histórico, sea ficticio, sea la forma de explicar el mashal de los midrashines. O sea, hay una cosa de fondo. Así como Abraham, el padre de la fe, se acostó con la esclava, le tiene un hijo y ese hijo es descendencia de los grandes enemigos entre sí. Señores, se digámosle a los niños en escuela dominical, pues. Mijito, mijita, una noche de locura, una noche de pasión, un momento de delicia, puede maldecir toda la generación. ¿Ha escuchado usted ese mensaje en la iglesia? El padre de la fe y el padre de la fe, ese hombre es un semidios. Contemos bien las historias. Contemos la realidad histórica, que se casó con una hermana de él. En el tiempo no era delito, pero Noé antes sí chupó y era pecado porque tomó. Es decir, yo digo, yo no quiero destruir lo poco que usted tiene de Dios,
o de historia bíblica en la cabeza. Pero yo digo pensemos y veamos las realidades. Si están escritas así, es porque el inspirador divino no las quiso ocultar para entender nosotros hoy ese mensaje. Si lo pusieron así es para un mensaje. La gente no quiere ver el mensaje. Adoramos hombres, personajes. A mí me gusta la historia de Isaac, porque Isaac fue el único único que tuvo una sola mujer, monógamo. Isaac no tuvo otra mujer más que su pareja. Ah, que se la compraron, sí, era la costumbre, pero de ahí todo lo demás han sido tremendo. Mínimo chileno, mínimo mexicano. Porque acá ecuatorianos somos muy fieles, acá somos excelentes, la fidelidad. Esos son tremendos, esos chilenos, españoles. Ecuador Isaac era de Ecuador, fiel, hombre fiel, con la frente en alto. Entonces, hay que ver las historias, hay que ver mucho las historias del tiempo bíblico y respetar el momento vital de la acción. 6-11, momento vital de la acción. Y ver los personajes y ver qué quieren decir y ver la fuente y con qué intención las escriben. Y yo no sé si Eduardo tiene, porque aquí ya empezamos a subir de los personajes, nos quedan 15 minutos, puedo tirar una piedra para que quede como tentación para la próxima clase. Vamos a tirar un aguaquetazo. A ver, usted es camorrero. Alfredito, modérese, está siendo grabado. No importa, Usted va a creer que todos los mexicanos son igualitos que usted, hereje. No todos son herejes. Escuche, caminando en la historia, usted va a ver que Isaac va a tener sus dos hijos, ¿no? Esaú y Jacob. Y Jacob, dicen por ahí que significa el ladrón, el que usurpa, ¿sí? Yo no sé, y verdad que hay una pregunta que se me viene, ahorita se me vino a la cabeza y le voy a molestar al doctor. Doctor, si hay un par de gemelos en la barriga, ya sabe la historia, ¿no? Ya usted es un hombre teólogo. Dice que le amarraron la muñeca, el talón, yo no sé qué fue, que lo amarraron a Jacob y después se hundió de nuevo y después salió otra vez. Se puede hacer esa ficción de amarrarle a uno la manito y marcarlo que este fue primero y después salió el otro y Jacob lo fue empujando, lo pateó y le hizo carambola para salir a él por la buchaca. ¿Se puede? Todo es posible. Pero, pues no, si un bebé ya está en el canal de trabajo de parto, pues va a ser el que va a nacer primero. No puede, el gemelo que sigue no va a quitar de su lugar para pasar, ¿no? Entonces, si el bebé que ya está en el canal de parto, a ese no lo pueden quitar, ya está en el conducto y es el que va a nacer. Mire, para los que no saben, yo fui gemelo, ¿no? Mi hermano gemelo falleció en el 94. Éramos idénticos, éramos dos gotas de agua. Claro, no era gordo, era flaco. En ese tiempo yo me colegio era flaco. Y nos cambiamos de ropa y pasábamos los exámenes, nos cambiamos de camisa, que tenía un nombre cambiamos los exámenes, era tremendo. Pero mi mamá fue cesárea. Y supuestamente mi primo, que es doctor, me sacó a mí. Y yo salí con 4 o 5 minutos antes que mi hermano, porque era cesárea, éramos chiquitos, éramos como prematuros, creo, algo así. Yo pesaba como 3 libras o 4 libras y mi hermano pesaba 2. Entonces dice que ya sacaron a Pedro, a mi hermano gemelo. Entonces, si yo hubiera sido, entonces, yo soy el usurpador que salí primero porque aplasté a mi hermano Pedro, que fue. Ya mi hermano falleció, ¿no? Pero yo era gemelo. Entonces yo puedo entender las cosas. Ahora, si hay algo místico entre gemelos, y no lo voy acá son cosas ya como místicas nuestras como gemelos, como hermanos. Pero en el caso de que le pusieron a Jacob usurpador, Reina Valera dice el usurpador, ¿no? Como usted va de hebreo, la palabra Jacob viene del hebreo Ya'akot. Ya'akot. Y Ya es Jehová o Yahweh. Y Jacob es proteja. El nombre de Jacob
es Jehová lo proteja. No es el ladrón. Véalo usted, hermano, y Erwin, que maneja algo de hebreo, vea la terminología de la palabra. Ya, ¿sí? Y creo que viene un ain, y ese ain tiene una semivocal arriba, es Jacob, doble A normal y una semivocal. Y Jacob significa Yahweh lo proteja, o Yahweh lo cuide. Entonces, el término de ladrón por ningún lado. No está en la cultura hebrea eso. El ladrón, el que usurpa, el que toma, no sé qué cosa, el talón. No sé. Entonces, caminando en esa historia, usted va a ver que Jacob, si usted lo ve de la parte religiosa, Jacob no hizo nada malo. Jacob tenía ansia de Dios. Al otro le importaba una bolita de moco, y no le importaba primogenitura, no le importaba bendición. Ese man era un desastre, ese era un cristiano común. En cambio, Jacob, en todas sus payasadas, según una narración bíblica, es un man que le gusta lo místico, está buscando la bendición, le cambia la progenitura. Él tiene la historia tiene una razón de ser. No es malo de malo, es malo de entender, de poder ganar recursos porque no nació como quería nacer. Y ahí van los dilemas. Entonces, ¿qué sucede? Más allá de robar, quitar, la mamá, el cagüete, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La misma historia, agricultura, ganadería. ¿Sí ven el mismo? Lo que está en Génesis, Caín y Abel, se va a repetir en Jacob y Esaú. ¿No se dan cuenta que es un esquema de protesta entre campo, ciudad, campo, agricultura, ganadería? Es un juego que el escritor bíblico siempre va a poner porque es la lucha que están viviendo en aquel momento. Es la lucha, entonces tienen que expresarlo de alguna manera y van a tomar estos personajes, van a poner toda esa carga para poder salvar el mensaje. Entonces, y ya más adelante, dice que por ahí yo no sé si en México cantan esta canción o en Chile o el que está fuera del país. Hay una canción típica que la cantábamos los pentecostales, Hueso Rojo, eso remaquema, que yo soy un pentecostal fuerte, de lengua, de fuego, de profecía, aunque no lo crean. Rabacucu. Rabacuco. Yo como pentecostal, en mi iglesia se cantaban: Jacob luchó con el ángel por una bendición. Jacob luchó con el ángel y empezábamos a danzar por una bendición de Jananeño con tu gran poder. Entonces nos han contado la historia que Jacob luchó con un ángel y usted lo va a ver en internet y lo va a ver por todas partes. Jacob luchó con un ángel, Jacob luchó con un ángel, Jacob luchó con un ángel, pero en el texto no dice ángel. En el texto Jacob no lucha con ningún ángel. En el texto dice que Jacob luchó con un Ish, un varón, toda la noche. Pasa que ese varón, en la lectura, es un varón como su pasado, es como su recuerdo, es un mal místico, y lo hiere. Y después dice: no te dejaré hasta que no me bendice. Y le dice: suéltame, porque ¿qué dice el texto? Es que se acuerdan de esos pastores bíblicos que tienen acá. ¿Qué dice el texto? Suéltame, ¿por qué? ¿Qué le dice este hombre malo a...? Porque ya empieza a salir el sol, algo así. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque la aura de la aurora viene, se acerca a la aurora, la mañana. En hebreo, y lo pueden comprobar ustedes, la palabra es shakar. Y shakar, para los judíos mesiánicos, es un atributo divino, es Jesús, la aurora de la mañana, sol de la luz de la mañana. Entonces lo que dice este hombre: hermano, suéltame porque viene shakar. Y dice Jacob: no te dejaré. Ya estaba cojo el man, ya había luchado. ya estaba en el texto, te hablo del texto como tal. Lucha con este hombre malo, es tan fuerte que no lo gana, luchan toda la noche, llega la aurora, la mañana, llega el shakar, y le dice: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y como está traducida al español, no vemos en el hebreo. En el hebreo, el que habla no es el hombre. El que le dice ¿cómo te llamas? Es Shakar, es la aurora de la mañana, es el amanecer, ese ser divino que va apareciendo. Y Jacob le responde Jacob. Y el que le bendice no es el ángel, ni el hombre, ni nada.
Es una voz que sale de allá, de ese personaje que va entrando al escenario y le dice, no te llamarás más Jacob, sino que se llamarás Israel, porque has luchado contra mí, contra Dios y has prevalecido. Entonces, el cuento de luchar con un ángel, ya lo cantan esas canciones del pueblo dominical. En el texto no hay ningún ángel, está luchando con un hombre. Oiga, cuando yo escuché esto, Eduardo te lo cuento, yo cuando escuché esto, lo escuché de un judío. Y yo no me di con toda, le di palo, le dije de todo. No crea, yo también he sido como ustedes, así como defensores de la fe, tripiléctico, cuadrifúsico. Apologeta, pero con J. Claro, claro, de joder bien. Bueno, yo también he defendido mis posiciones, no crean que yo he cogido amén, ay, no, yo luché. Y me acuerdo tanto que ese man tenía una conferencia y me le metí a la conferencia para que me respondan y me respondió. Yo me fui a mi casa, descubrí y hasta ahí se acabó mi cuento. Es decir, no crean, nosotros que estamos acá, tanto Eduardo, Isaías, Yan David, todos los que estamos, usted mismo, hermano Erwin, hermano Pastor, todos están acá, sí nos cuesta dejar nuestras posiciones, pero viendo la realidad y tamizando las verdades y buscando la verdad, hay una sola verdad. Quien la encuentre, la va a encontrar. El que la quiera buscar, la va a encontrar. Si somos judíos, somos cristianos, somos pentecostales, somos adventistas, somos ateos, hay una verdad. Y si la buscas, la vas a encontrar finamente, ¿no? Porque hay diferentes tipos de observaciones, pero el texto tiene más que ser semánticamente una realidad, que es más traducida, es elevada, es manipulada, sí, pero si nos vamos al texto como tal, encontrarás algo relativo a una. Pero el texto no habla de ángel, búsquenlo, por favor. Yo quiero que ustedes lo busquen el texto de Jacob luchó con un ángel, ¿sí? Por eso que hay muchas personas, y perdónenme aquí, Martita que ora mucho, la gente de oración que mañana tienen el grupo de oración, ya dejen de decir que peleen por su bendición. Tú a Dios no le quitas nada por pelear ni por cansancio. Dios te ama porque te ama. Es decir, lucha por su bendición, póngase ahí, dame. ¿Guerre qué? Dios te da porque te ama y te da lo que necesitas, no lo que quieres. Si no le guerrea a Dios nada, no pelee su bendición. Usted cumpla con su prójimo y con Dios, y lo demás es verbo. Ve ahí llegó. Le puedo hacer una pregunta, una última. Perdón, Martita, incluso en la Valera 60, en la abuelita de las traducciones, la Biblia más querida por la gente, ahí dice varón, no dice ángel. Peleó con un varón. Claro, no dice ángel, dice varón. ¡Varón! Dígame, Martita, que ahí está. Mi paz, cuando nos estaba explicando que entonces Jacob escuchó la voz y no era del ángel, entonces, ¿sí era la voz de Dios? ¿O tampoco es? ¿O fue que estaba muy fumado y escuchó algo que no era? Está bien. Miren, a veces nos cuesta, a tanto Eduardo también le cuesta, yo sé que sí le cuesta porque tenemos una escuela que viene de ese principio. Yo no digo que no le habló, sí le habló. Lo que digo es que el texto dice que la voz no sale del personaje de la tierra, sale del personaje que aparece, Shacán. Si le habló o no le habló, es cuestión de fe. Mire, la Biblia es fe. La Biblia es teológica. Usted puede en este momento decir que todo lo que hemos hablado por casi 2 años, 2 años, año y medio, es mentira, y coge lo suyo y cae en todo su derecho en hacerlo y no daña a nadie. Amén. Está en su derecho. Creer en Jesús como Salvador es fe. Creer en resurrección es fe. Creer en parusia o rapto es fe. Creer en vida eterna es fe. La Biblia de Génesis y de Apocalipsis es cuestión de fe. Lo que yo quiero tener es una fe repensada para no hacerme fanático, porque la fe que no se repiensa es fanatismo. Es simplemente eso. Y no creo que Eduardo pretende tener la verdad de nada. Lo que yo hago es reflexionar en el texto. Y si ese texto me lleva a ser mejor ser humano, en esta tierra, mejor ser humano. Si en el futuro escatológico, en el mundo venidero, en el mundo de los espíritus,
voy a tener recompensa o castigo, o me van a dar una piedrita blanca y voy a tener alas, y deben ser unas alas inmensas para levantar este cuerpo. 300 libras y pico, tiene que ser unas alas por lo menos de 8 lados, 8 metros por cada lado. Unas alotas. Alas de un Boeing. Claro, por lo menos de un Boeing. Entonces, tiene que ser de un avión carguero. Ahí está, ahí está. Ahí sí habló. Para la Biblia no habla, pero para juzgar a su prójimo y hablar sí. Entonces, así, si se da cuenta, así es. Así son la gente. Entonces, si hay algo más allá, me darán. Porque es mi recompensa de mí hoy. Yo no me preocupo de hablar de diablos o de demonios o de infiernos o de cielo. Yo me preocupo hoy mejor ser humano, mejor vecino, mejor todo. Buscar la paz y seguirla. Y si ese resultado de mi Dios, de mi hoy, y Dios hoy en mi vida y con mi sociedad horizontal y con mi relación vertical, me va a dar un fruto, chévere. Pero preocuparme de que si hay infierno, hay cielo, que si el diablo, que 4 cachos, que el 10 cabezas, que el cachito le salió en medio, y ponerme a pelear por cosas, por cosas que no me sirven hoy en mi vida. Que puedo reflexionar la Biblia para hoy. Si la Biblia no liberta hoy, deja de ser Biblia. Eso dice Galassi, Alfredito Monte y Eduardo Cruz. Si la Biblia no liberta hoy, dejó de ser Biblia. Porque la Biblia es de protestas, es de demanda, de denuncia. Entonces, ¿qué denuncia de hoy de Abraham? No te bajes los chones, porque una bajada de chones puede dañar unas generaciones. Ahí llegó Fidel. No te bajes los chones, Fidel. Amén. Eduardo, ¿alguna cosa más? Hemos pasado por un pocotón de... ¿Por qué? Porque no llegó Yanda, la culpa es de Yanda David, que no direccionó el curso. Eduardito. Bueno, pero Por ahí le quiere hablar, ¿ves? sí ha habido una panorámica respecto de la semblanza del patriarca, en este caso del patriarca Abraham, ¿no? Y todas sus venturas y desventuras, una especie de perfil personológico de Abraham, que sirve muy bien para cuando después se hable un poco más de Isaac y un poco más de Jacob, aunque hubo un collage ahí, ¿no? Y también se introdujo algo de ellos. Yo, como te decía al principio, soy de los que creo que esta saga o este círculo que se llama de patriarcas intenta explicar desde Judá, por cierto, cómo es que el pueblo se configura. Ellos están conscientes de que tienen un ancestro que no es tan agradable para ellos. Y es inevitable también que los descarten, no los pueden descartar. Es difícil ocultarlo, mejor dicho. Funden las tradiciones. Hay patriarcas en Canaán, hay patriarcas en Judá, se unen las tradiciones, se hace una gran tradición y me parece interesante también un poco como la secuencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de Noé y Caín, es el segundo hijo el que recibe la bendición. En el caso de Ismael e Isaac es el segundo. Y así va siguiendo la secuencia. Parecería que es una forma muy ideológica de legitimar. Nosotros éramos los menores en relación a Israel, pero somos los escogidos por Dios. Y estoy perfectamente de acuerdo en lo que decía David, en que esto es cuestión de, no sé si alguna vez ustedes vieron, sobre todo los que han vivido en la sierra, o han vivido, bueno, en la sierra del Ecuador, en la sierra de Colombia, o en la sierra de Venezuela, o donde hay artesanías. Cuando alguien hace un tejido con crochet, por ejemplo, ¿no? Un escarpín, un gorro, una bufanda, lo que sea, ese tejido es una cosa laboriosa, ¿verdad? Yo tuve una tía política que se dedicaba a eso y por eso les digo. Pero intente después usted deshacer tan fácilmente ese escarpín o esa bufanda o ese gorro.
Bueno, la tarea de la Biblia es esa, ¿no? Hay un tejido, por eso se llama texto, y la tarea del intérprete es tratar de ver dónde están todos los hilos que permitieron configurar esa obra de arte, ¿no? Como una especie de una obra de arte de orfebre también. Pero tenemos un vicio nosotros. Y eso lo hemos enseñado cuando damos estudio bíblico, perdón, cuando trabajamos método de estudio bíblico. Los cristianos somos demasiado acelerados y somos demasiado a veces atrevidos para interpretar la Biblia. La leemos media horita, 5 centavos de un cursito que por ahí tuvimos, 10 centavos del discipulado con Yanda, 20 centavos del seminario nazareno, 40 centavos de un discipulado con Isaías y con Yatensi, y ya somos exégetas consumados. La Biblia hay que estudiarla a fondo y poder entender muchas cosas que estamos mencionando. No sé si fue Edwin, pero alguien lo dijo. Hay que gastarse a veces la vida en esto. Entonces, bueno. Freddy levantó la mano, Freddy, no sé si Freddy... Primero hace un rato la levantó Presley, no sé si Presley quiere seguir diciendo algo. Pastor Presley Esteves. No se te escucha, gracias a Dios. Ahora sí, buenas noches, ¿me escucha? ¿Qué tal? No, tenía un par de referencias bíblicas para ratificar lo que tú decías. La Biblia de las Américas habla de que Jacob luchó con un hombre, la NBI 99 habla que Jacob luchó con un hombre, la Biblia Reina Valera Contemporánea también habla de que luchó con un hombre, la Biblia transliterada también habla que luchó con un Ish, la Biblia Israelita Nazarena habla que luchó con un hombre, la Biblia Mundo Hispano habla que luchó con un hombre, la Biblia Interconfesional habla que luchó con un hombre. Entonces, todas hacen referencia a aquello, esta Biblia, ¿no? Estas versiones. Así es, pero luchó con un ángel por una bendición. Dámela, Señor. A ver. Eso, y al final, ratificar lo que tú decías, ¿no? Cuán importante es que podamos nosotros transformar nuestras vidas y llevarlas para bien, ¿no? Y que si realmente queremos ver el bien en nuestras vidas, como dice Salmo 34, apartémonos del mal, abandonemos todo engaño, busquemos el bien y la paz. Eso. Querido Eduardo, el señor aquí presente va a sacar su doctorado y tiene que usted llevarle a hacer su tesis. Ya te lo dejo sanito para que le hagas la tesis, ¿ya? Para que termine la tesis contigo del doctorado. Yo creo que a Presley le va a coger la venida de Cristo. Y hace 4 años me dijo exactamente lo mismo. Pero bueno, si tú me lo recomiendas, voy a recuperar la fe. Si algo no te debe, perdón un segundito. Voy a terminar la grabación y quieren ustedes, entonces pueden seguir. La pregunta de Freddy, de Freddy. Martita, una sola pregunta más si usted quiere. A ver, Fidel. Cortita, al pie, en el punto del penalti, solo para hacer el gol. Pero no, si quiere, no es pregunta, es un comentario que tiene que ver con lo que dijo el pastor David hace un ratito. Si quiere lo dejamos para después del cierre de la grabación. Perfecto, está bien. Hágale. Bueno, muchísimas gracias a los que ya se tienen que salir del grupo. Muchísimas gracias pastores. Gracias por todo el tiempo que ustedes dedicaron para con nosotros. Dios les bendiga y estamos hablando entonces dentro de 8 días. Mañana es en la oración y el domingo en el culto. Bendiciones. Bendiciones, querida familia. Chao, mi amor. Chao. Hasta mañana, el domingo.